Bien, em, a nombre de la Facultad de Educación y de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Autónoma, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural. En el marco de la 23ª versión del Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios SOCHEL. En una primera instancia, dejo con ustedes a la doctora Mónica Barrientos Olivares, directora de SOCHEL y académica de la Universidad Autónoma de Chile, quien dará unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero que todo, quiero agradecer a todos los participantes del Congreso por haberse incentivado. Es una nueva modalidad y la verdad es que ha sido una maravillosa jornada de inicio. Sobre todo quiero agradecer el entusiasmo. Después voy a nombrar más en detalle, pero el entusiasmo de haber seguido adelante con la intención de este congreso. Cuando en un principio lo planteamos, bueno, precisamente el nombre, que es Literatura y Enseñanza en América Latina, reflexiones en torno a la equidad y a la justicia, no teníamos en nuestro horizonte ni el estallido social de octubre, ni la pandemia. Pero precisamente esos temas nos hicieron repensar la literatura y la educación en estos nuevos contextos. Mirarnos desde América Latina para releerlo todo. Ese es un desafío que para nosotros, como SOCHEL y como Sociedad Chilena de Estudios Literarios, inmersos también en América Latina, es importante entonces como desafío. Bueno, quiero agradecer también a la Universidad Autónoma de Chile, principalmente la sede de Talca, Cristian Troncoso, director de la carrera de Lenguaje y Comunicación, y su equipo, Carolina Escobar, Daniela Sol, a Claudia Flores, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la sede del Llano, también que aportó en las reuniones, a Pilar Valenzuela, la directora del Grupo de Investigación de Literatura y Escuela de la Universidad Autónoma, por supuesto que la decana de la Facultad de Educación, a Marta Chandía, por hacer posible también este espacio, y al equipo directivo de la SOCHEL por hacer posible este voluntariado que nos ha servido, nos ha ayudado y hemos creado una pequeña comunidad académica. Por lo tanto, finalizar estas palabras con un gran saludo y una gratificación enorme por este trabajo colaborativo, por la porfía sobre todo en intentar y en mantener las prácticas de investigación académicos, docentes y didácticas en reflexión a la literatura, a la equidad y a la justicia, y sobre todo hacer y seguir manteniendo que la ciencia y la investigación son ejes importantes para vernos en el futuro. Ni recorte de dinero ni de nada nos va a servir para seguir pensándonos y crear entonces un futuro más promisorio. Muchas gracias. Bien, gracias Mónica por sus palabras. A continuación, ha querido también saludarnos nuestra decana de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, Marta Ríos Chandía, quien se dirigirá a continuación. Carolina, y gracias Mónica también por tus palabras. Bueno, un especial saludo a los estudiantes de nuestra facultad, también estudiantes de otras casas de estudio que están aquí presentes, a los académicos y en especial a los organizadores de este congreso, ya que, como bien señala Mónica, este congreso da cuenta del compromiso, anhelo y trabajo del equipo organizador, porque al inicio de esta pandemia veíamos que todo era imposible. Y yo creo, me tomo de tus palabras, Mónica, que dices que la ciencia y la investigación no se puede limitar a presupuesto. Yo creo que este espacio virtual también nos ha permitido tener a Catherine con nosotros, poder escucharla, ¿no es cierto? Y también poder interactuar con académicos de otras casas de estudio y también de otros países que están aquí presentes con nosotros. En ese sentido, felicitar el trabajo de ustedes, académicos de la Facultad de Educación. Tú señalaste los nombres de los profesores, Mónica, Cristina, Claudia,
el grupo Literatura y Escuela, que conforma también, es parte de la Facultad de Educación. Por lo tanto, como Universidad Autónoma y como Facultad de Educación, también es un orgullo ser los dueños de casa de este importante congreso, ya que en estos 40 años es la primera vez que se realiza en Talca, entre comillas, en este espacio virtual de Talca, y la primera vez que se desarrolla en la virtualidad. En lo personal me siento muy emocionada, como le manifestaba a Catherine, de poder conocerla, escucharla y también poder presentarla en esta apertura, ¿no es cierto?, del Congreso, ya que cuando cursaba mi doctorado en el año 2012, leí un capítulo de su libro que se publicó en la Universidad de Granada. Por lo tanto, poder estar aquí con usted y escucharla es un honor. Y también invito a los estudiantes de la carrera, a los académicos que aprovechen estas instancias académicas, como es un congreso internacional, con una expositora, ¿no es cierto?, de real relevancia, que nos abre y nos invita a pensar de otro modo también nuestra sociedad y lo que hacemos en el día a día. Así que como Facultad de Educación, solo agradecer el trabajo y invitar a los futuros profesores a ser mejores maestros, ¿no es cierto? Y con estos eventos también ellos van nutriendo sus procesos formativos, que es lo importante también, y la responsabilidad social que nosotros tenemos como universidad y como facultad. Muchas gracias, Mónica, también a la Sociedad, ¿no es cierto?, Chilena de Estudios Literarios, que tú diriges. Se nota un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, que en estos momentos también nos ha permitido este espacio. Yo creo que es clave ese trabajo y esa unión y ese compañerismo hacia, ¿no es cierto?, los ideales y los deseos que tenemos de hacer y hacer bajar la academia también a todo el público. Así que solo felicitarlos y saludarlos y que aprovechemos esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Reitero también las gracias a Mónica y a todo el equipo que ha hecho posible Sochel 2020 modalidad virtual. A continuación, y sin mayor preámbulo, me toca presentar y el privilegio de presentar a Catherine Walsh, una de las pensadoras latinoamericanas más relevantes en torno a las problemáticas de la colonialidad y particularmente desde la pedagogía. Y esta tarde ella nos va a presentar su conferencia inaugural titulada Pedagogías decoloniales, gritos, grietas y siembras. Muchas gracias, Catherine, y quedamos a la escucha de tu presentación. ¿Tiene el micrófono sí. desactivado? Todos estamos aprendiendo en esos momentos, ¿no es cierto?, de toda esta cuestión tecnológica. Entonces, bueno, quería agradecerte, Carolina, a Marta, a Mónica especialmente, con quien hemos estado en contacto ya meses, ¿no es cierto?, en preparación para este evento, ¿no? Gracias a Sochel, a la Universidad Autónoma de Chile, ¿no? Para mí realmente es un honor poder compartir unas pequeñas reflexiones, ideas con ustedes hoy. Qué pena que no podemos hacerlo de manera física, presencial, pero tal vez en un momento en el futuro vamos a tener la oportunidad de otra vez estar juntas y juntos y juntes, ¿no? Lo que nos hace mucha falta en esos momentos. Entonces voy a intentar compartir pantalla a ver si funciona. ¿Y ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Hay que ampliarla, sí. Sí. Ya, ¿ok? ¿Están bien? Sí, sí se ve. Perfecto, ok. Bueno, yo quiero empezar situándome y situándonos en estos tiempos actuales en que estamos. Si pensamos, por ejemplo, en el año 2015,
las y los zapatistas publicaron un libro en 3 tomos, resultado de su seminario que le llamaban un semillero, y luego vamos a retomar esta idea de semillero, sobre pensamiento crítico frente a la idea capitalista. Aquí comparto la portada de este libro, ¿no? Para ellos y ellas, es decir, las y los zapatistas, y ahí en 2015, la hidra representaba muy bien lo que ellos le llaman este sistema capitalista, que sabemos que a la vez es heteropatriarcal y colonial. Entonces, quiero iniciar con esta imagen porque creo que dice mucho, ¿no? La noción misma de la hidra, o sea, si corta una cabeza, crece otra. Este poder de regeneración de las cabezas de la hidra es muy real, ¿no? Y hasta algunas de las cabezas tienen una media sonrisa que nos hace pensar que tal vez podemos confiar en ello y ello. Tal vez podemos hacer una amistad, hacemos amigos, haciéndonos pensar que tal vez podemos confiar. Entonces, para las y los zapatistas, y repito, ahí en el año 2015, decían que la situación en México y la situación en América Latina en general estaba muy cabrona, ¿no? Hoy digo yo que tal vez está mucho más cabrona que en 2015. Entonces, ahí nace la cuestión de los gritos, ¿no? Mis gritos y tal vez los gritos suyos, ¿no? Que parten de esta realidad de violencia, despojo, guerra, muerte que estamos viviendo actualmente en América Latina. Mis gritos, como tal vez los gritos de ustedes, son internos y externos a la vez. ¿Qué quiero decir con internos? O sea, ¿cuántas veces guardamos adentro esos gritos porque tenemos miedo que salen o hemos sido silenciados y silenciadas, ¿no? Y esos gritos internos muchas veces, como bien sabemos, causan enfermedad, ¿no? Recuerdo bien cuando los gritos míos empezaron a salir públicamente. Yo tenía guardado muchísimos años, tal vez como muchos de ustedes, ¿no? Pero fue en un momento muy particular que empezaron a salir en público. Y quiero compartir algo sobre eso, ¿no? Fue en noviembre de 2014, en un evento en la UNAM en México, que celebraba el cumpleaños de 80 años de Enrique Dussel. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de Enrique Dussel, un filósofo argentino radicado en México hace un montón de años. Entonces, el evento fue reconociendo, celebrando su cumpleaños y también su contribución intelectual. Y el evento fue apenas 5 semanas después de Ayotzinapa. ¿Ustedes recuerdan Ayotzinapa? Este momento cuando agentes del del orden, del sistema, hicieron desaparecer 43 normalistas. Justo el 26 de septiembre, hace un par de semanas, menos de un par de semanas, fue 6 años desde este evento, ¿no? Este acontecimiento. Bueno, en las intervenciones en este evento, la gente que habló antes de mí, nadie mencionó Ayotzinapa. O sea, repito, apenas 5 semanas después que ocurrió ahí en México y nadie menciona, ¿no? Y silencio para mí fue muy abrumador. No podía quedarme callada. Y aunque cuando empecé a hablar al respecto, un jefe de la universidad, una autoridad académico, me dijo calladito en la oreja, no hablamos de esta cosa aquí. Mis gritos guardados empezaron a salir y desde ahí no han parado. Pienso hace justo un año, en octubre de 2019, ¿no? Una fecha que marca también mis gritos. Una fecha que sin duda marca también los gritos chilenos. En Ecuador fue un levantamiento indígena y popular contra las políticas de neoliberalización, tal vez el levantamiento más grande de la historia ecuatoriana.
Durante 11 días, no como de ustedes, que sigue un año después, pero aquí en Ecuador durante 11 días, la violencia policial, militar, estatal que recibimos en las calles fue brutal. Algo nunca antes visto en este país. Pero claro, en Chile ustedes conocen muy bien esta violencia. Pregunto, ¿cuántas personas han perdido ojos y hasta la vida desde octubre 2019 en esta resistencia que para América Latina y el mundo es ejemplar, que es Chile, ¿no es cierto? Estamos en guerra, dijeron el presidente de Chile, Piñera, ¿no? Una guerra en contra del pueblo, decía él. Octubre 2019, fecha también que marca los gritos en Bolivia y Colombia. Una fecha más en el calendario también de los feminicidios que siguen el crecimiento en toda América Latina. Y recordamos, todo eso sucedió o inició fuertemente en un mes, octubre, hace justo un año. Reconocemos eso hoy, ¿no? Pero ya estamos en 2020. ¿Qué sucede ahora? Donde la violencia, despojo, guerra, muerte, ha tomado tal vez nuevas aristas y realidades. Los gritos hoy son mucho más sonoros y profundos que hace justo un año. Desexistencia es la palabra que yo estoy utilizando para gritar esos tiempos actuales. Una desexistencia dirigida, racializada, sexo-generizada, generacional y territorializada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? O sea, un tipo de desexistencia que pretende eliminar a todos, a todas, a todes que van obstaculizando, disturbando o simplemente no son útiles al sistema y sus nuevas configuraciones del poder. Un poder colonial, capitalista, racista, heteropatriarcal. Pienso, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía de Brasil, de Perú, de Colombia, de Ecuador, donde la deforestación, el extractivismo y el COVID van de mano, así asegurando el exterminio de pueblos originarios, de conocimientos milenarios y de la madre naturaleza que es la selva. El hecho que en cada país de la región amazónica son los pueblos indígenas amazónicos los más impactados por COVID. Pero digo, COVID no es simplemente la causa, sino cómo COVID funciona, trabaja con, ¿no? Esta política de agroindustria forestal, de los incendios mismos que otra vez están en la Amazonía brasileña, ¿no? Eliminando, o sea, no simplemente despojando, sino haciendo desexistir la madre naturaleza, pueblos, conocimientos de que es la Amazonía como pulmón del mundo. Pero también pienso en Wallmapu, ¿no? Donde los actos de violencia racial y territorial van en pleno aumento. Ustedes saben muy bien. Liderado por el Estado, junto otra vez con la agroindustria, la industria forestal, y últimamente dirigida no solamente a dirigentes, sino también a niñas y niños, ¿no? Recientemente leí un informe de derechos humanos sobre la violencia, ¿no? En territorio mapuche, en Wallmapu, en contra de la niñez. Pero también pienso en la creciente eliminación por parte de las fuerzas de orden a la juventud, especialmente a jóvenes negros, pero no solamente, ¿no? Destaca Brasil, o sea, hemos visto en esos meses muchísimo en las noticias sobre George Floyd, ¿no? Sobre todo la violencia de policía en Estados Unidos en contra de jóvenes y particularmente hombres negros. Pero en Brasil
es 21 veces más probable que en Estados Unidos que un policía mate a un joven afro. Suceden cosas similares en Cali, en Colombia, pero Brasil destaca, o sea, por número de jóvenes afro-brasileños eliminados cada semana, ¿no? Particularmente en las ciudades, pero también en territorios de quilombolas. Entonces, uno tiene que ir pensando, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión de eliminar jóvenes, ¿no? Jóvenes racializados por este sistema en que estamos. Pero pensando en jóvenes, también pienso en los actos de violencia de los carabineros chilenos en contra de la juventud, incluyendo Mauricio Frey, que fue lanzado del puente del río Mapocho, creo que se llama recientemente, y también el uso en esos últimos días de una niña de 13 años como escudo, ¿no? ¿Cómo es posible esos actos de violencia hoy? O sea, ¿de qué manera produce un nivel de grito que no es simplemente sobre lo que está sucediendo, sino esta planificación de una desexistencia, repito, racializada, muchas veces sexogenerizada, generacional y también territorializada, ¿no? Claro, los feminicidios, transicidios, jovencidios, etnoecocidios, epistemicidios que siguen aumentando, es parte misma de esta desexistencia actual y en camino, ¿no? Como dice esta imagen, el Piñera virus es más mortal que el coronavirus por sí. Entonces digo que grito, ¿no? Mis gritos tal vez son cada vez más fuertes, más internos y más externos. Pero también sospecho que ustedes también gritan y gritamos. Y pienso esos gritos como algo que se van mezclando, confundiéndose, comunicándose, ¿no? Entretejiéndose con otros gritos. Muchos gritos de dolor, de rabia, de indignación. Gritos de, por y para la vida. La reexistencia ante la desexistencia. La justicia, la diferencia y dignidad. Gritos que niegan ser silenciados, que llaman, que ruegan, que exigen un sentir, pensar, analizar, aterrizar, hacer, actuar, para no quedar simplemente con los brazos cruzados. Creo que esos gritos son muy, muy presentes en Chile hoy, pero también están presentes en territorio de Wallmapu, en todo Chile, Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en toda esta América del Sur. Entonces, eso me llega al segundo punto. Y eso es lo que yo llamo los cómo. Los cómo para mí son las preguntas de no simplemente qué hacer, pero cómo hacer. No simplemente gritar, pero cómo actuar, cómo pensar, inclusive cómo escribir frente a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Los cómo para mí apuntan hacia las pedagogías del hacer. Entonces quiero contarle un poco sobre qué entiendo por pedagogías. No estoy pensando pedagogías simplemente como la transmisión de conocimiento o algo simplemente limitado al aula, ¿no? O en esos momentos a las clases de Zoom, sino esas pedagogías que salen de esos gritos, que salen de una ira, de una rabia e indignación. Es decir, como puntos de partida y herramientas de rebelión, de resistencia y acción. Si no sentimos algo adentro, esta rabia e indignación, esta furia frente a lo que estamos viviendo, ¿cómo no es posible construir pedagogías realmente que intenta no simplemente comprender, sino actuar en contra de este sistema? Entonces pienso
con Paulo Freire. Tal vez algunos de ustedes saben, yo tuve la oportunidad de trabajar con Paulo durante 3 años, en los años 80, cuando él todavía estaba en exilio en Estados Unidos. Yo soy originalmente de Estados Unidos, vivo 25 años en Ecuador. Pero en este tiempo con Paulo coenseñamos juntos en la universidad, hicimos un seminario juntos y también trabajamos juntos en la educación, en un programa de educación popular en una comunidad puertorriqueña cerca de la universidad. Entonces, Paulo ha tenido mucha influencia en mi vida. Y unas cosas que él decía, como pensaba la pedagogía, creo que son muy centrales para retomar hoy. La pedagogía como metodología, decía él. Una metodología imprescindible dentro y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación. Una pedagogía con, es decir, nunca hacemos pedagogía solo o solas o solas, sino siempre con otras y otras, ¿no? Pero también Paulo hablaba de las luchas sociales como enclaves pedagógicas para aprender, desaprender y reaprender, para reflexionar y actuar. Pero digo yo, también para narrar, escribir y palabrandar. O sea, pienso, por ejemplo, en una autora afro-brasileña, Conceição Evaristo, que utiliza este concepto de escribivencia, que es muy central, particularmente en este congreso de Sochel de ustedes, ¿no? De escribivencia, ella como mujer nacida en una favela, que luchó para ir a la universidad, eventualmente sacar su doctorado, ahora es profesora universitaria, pero sigue pensando la escritura como una manera de vivir, de sobrevivir y tal vez de revivir, ¿no? Y creo que este concepto es muy, muy importante y central para pensar hoy en día. Pero también pienso en lo que Vilma Almeida, una lideresa NASA de Cauca en Colombia, ella habla de palabrandar, ¿no? Esta forma de andar la palabra. Y muchas veces pienso que en el campo de literatura, en el campo de oral literaturas, en el campo de narración, andar la palabra, caminar la palabra es muy central para que no quede simplemente como un oficio individual, ¿no? Sino que también permite agrupar, juntar y también luchar. Entonces, como Paulo decía, las pedagogías de indignación, ¿no? La rebelión como autoafirmación y la resistencia que nos mantiene vivos y vivas. Creo que eso es muy central hoy. Entonces, eso es un poco parte de mi invitación a ustedes, de pensar las pedagogías así, no simplemente como hacemos en el aula, pero también, sino esas pedagogías que nacen de este dolor, de esta indignación y por la necesidad de hacer algo, de construir algo al respecto. Pero también hay otra persona muy clave para mí en eso de pensar y retomar las pedagogías. Y ella es una mujer afrocaribeña de Trinidad y Tobago que se llama Jackie Alexander, ¿no? Y ella retoma elementos de Paulo y va más allá de Paulo. Habla de pedagogías como metodologías organizacionales, analíticas y psíquicas que abren paso, que traspasan, que interrumpen, desplazan y invierten prácticas y conceptos heredados, que convocan conocimientos subordinados para poder desestabilizar las prácticas existentes del saber y ser, y que también van perturbando y reasemblando divergencias heredadas de lo sagrado y secular, es decir, de lo espiritual, que muchas veces vivimos, pero que queda un poco escondido, ¿no? Como esta cuestión privada.
Entonces también para ella, esas pedagogías que se corporizan y descorporizan, es decir, utilizan el cuerpo, ¿no? Lo que ella le llama las pedagogías del cruce. Entonces, para mí, juntos, esos elementos de Paulo que mencioné y los de Jackie Alexander, abren una esfera para pensar las pedagogías más ampliamente, ¿no? No simplemente como algo que hacemos, sino algo que permite construir otras formas de pensar, de analizar, de leer, ¿no? De escribir, pero también de actuar. Entonces, digo yo, o pregunto, o tal vez ustedes preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con lo decolonial? ¿No? Bueno, no quiero entrar con mucha profundidad, pero para que, particularmente para los y los que no han escuchado mucho de esta cuestión de colonialidad y decolonialidad, quería mencionar brevemente para ir permitiendo conectarlo con la cuestión de pedagogías, ¿no? Si pensamos la colonialidad como una lógica, como una matriz de poder, que intenta controlar la humanidad, la subjetividad, ¿no? El ser, género y sexualidad, conocimiento, pensamiento, pero también economía, espiritualidad, naturaleza y la vida misma, ¿no? Es eso que inició hace más de 500 años atrás y que sigue reconstruyéndose continuamente, ¿no? Eso es muy importante porque no nació, podemos decir, en el siglo XVIII, XIX como algo más moderno, sino nació con la primera invasión, ¿no? a América Latina, ¿no? Utilizando los ejes de raza, de género y también de heteropatriarcado como patrones o ejes centrales del poder, ¿no? Entonces, la colonialidad es lo que fue algo que sucedió y nunca paró, que sigue reconstruyéndose, redándose, ¿no? Pero también es lo que dio base, ¿no? Para la modernidad occidental. Es decir, que los invasores europeos utilizaban América Latina o Abayala como la base para construir y como matriz dominante esta cuestión de modernidad occidental. La civilización occidental como la civilización que vale y el resto no, pero también el capitalismo global, ¿no? Entonces, la colonialidad y la decolonialidad siempre va de mano en mano, ¿no? La decolonialidad existe porque la colonialidad existe, ¿no? Y más que todo, y una forma tal vez más simple de entenderlo, es lo decolonial es como una analítica, como una manera de leer el mundo, ¿no? De leer lo que estamos viviendo en esos momentos precisos actuales. Pero también es una manera de actuar en contra de lo que estamos viviendo, en contra de este sistema que de una manera o la otra intenta matarnos todos, ¿no? Es una forma de insurgir, ¿no? Pero también es una apuesta, una praxis y un proyecto, ¿no? Junto, o sea, marca la cuestión de resistir, de negar el poder colonial, de afirmar lo propio, ¿no? Y de crear, de hacer la creación en contra de la colonialidad y al favor de algo radicalmente distinto, ¿no? En eso, para mí, lo decolonial no es simplemente teoría, ni paradigma, ni ideología, sino yo entiendo particularmente, y eso es parte muy central de mi trabajo como militante, de entenderlo como una herramienta analítica y praxística en contra. ¿En contra de qué? En contra del sistema que tal vez podemos nombrarlo capitalista, racista, heteropatriarcal, antropocéntrico, moderno, colonial, y tal vez podemos ir añadiendo, ¿no? Y su proyecto, que es de violencia, guerra, muerte. Pero también es para, no simplemente en contra de algo, sino para la posibilidad de creación y construcción de algo muy distinto, muy otro.
de ser, de estar, de saber, sentir, pensar, teorizar, vivir, ¿no? Entonces, en este sentido, lo decolonial implica descolonizar. Es decir, es un verbo de acción, de insurgencia. Es una proposición y una apuesta como un tipo de verbalidad, ¿no? O perspectiva. Pero también como pedagogía y praxis que apunta la esperanza. Y yo digo la esperanza en letra pequeña, ¿no? Hace muchos años atrás, yo dejé en pensar en la revolución en grande, ¿no? La posibilidad de cambio social en grande, que vamos a cambiar América Latina. Yo creo que en esos momentos de pensar de elementos mucho más pequeños, nos da la posibilidad de no caer en el pesimismo total, ¿no? Pero la esperanza en letra pequeña es muy importante, ¿no? Pero lo decolonial requiere gritar y también agrietar. Explico un poco lo que quiero decir con eso de las grietas. Desde hace, yo digo tal vez unos 8 años, empecé a hablar y pensar desde las grietas. Sucedió un día que salí de la puerta de mi casa y tengo un muro de piedra afuera, también con las gradas de piedra. Y encontré una grieta, ¿no? Y esta flor saliendo de la grieta. Claro, la grieta tal vez estuvo antes, obviamente, pero nunca puse atención. Pero cuando salí una mañana y vi esta flor, ¿no? Quedé viéndolo por un buen rato y pensando, ¿no es esta flor esta posibilidad de esperanza, esta posibilidad que parece imposible, ¿no? De salir una planta en medio de una grieta de piedra, de cemento, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar con las grietas, lo que llamo las grietas decoloniales y sus pedagogías, y la praxis misma de fisurar y agrietar. ¿Qué implica eso? La grieta implica básicamente reorientar la mirada. O sea, estamos tan acostumbrados a ver la totalidad de una pared total, ¿no? Y cuando veamos una grieta, pensamos que tenemos que taparlo, hay algo está mal. Claro, aquí cuando tuvimos el gran terremoto, hace algunos años atrás, y mi casa se llenó de grietas, dejé por un tiempo hablar de grietas, con esta necesidad de taparlos, ¿no? Pero empecé también a pensar cómo la grieta cambia la forma que miramos la realidad, ¿no? Es otra forma de reorientar el pensamiento, la meta y la lucha, no desde la totalidad, no pensando que vamos a cambiar todo, sino de esto desde sus fisuras y grietas más pequeñas, ¿no? Como decía el comandante Galeano, el zapatista, si bien queremos derribar la pared de la historia del sistema, es suficiente hacer una grieta en ella. La chicana Gloria Anzaldúa, que escribió hace algunos años atrás, también pensando en las grietas, decía, necesitamos optar por ocupar espacios intermedios, entre mundos. Hablar desde las grietas entre mundos, elegir a ver a través de los agujeros o los huecos en la realidad, elegir percibir desde múltiples ángulos. Las grietas como espacios de creatividad, de conciencia, elección, espacios que niegan fronteras y binarismos. Pensamos en la luz que a veces sale en la grieta, una luz que sí ofrece algo de esperanza, ¿no? En tiempos a veces de desesperanza. Entonces yo pienso que las grietas
podrían ser lugares de práctica situada, como espacios para la creación de la negación y afirmación rebeldes, de formas muy otras de hacer, de ser, de pensar, sentir, vivir, de teorizar y analizar, y de narrar y contar. Las grietas como esperanzas, como reexistencias y resquebramientos del sistema racista, heteropatriarcal, antropocéntrico, capitalista, moderno, colonial, etcétera, 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 ¿no? De otra forma de ubicarnos frente a las luchas, frente a nuestros trabajos concretos, ¿no? Entonces pregunto, ¿cómo hacer literaturas desde y abriendo grietas? ¿No? Pienso primero en Isaac Carrillo Can, un amigo joven, maya yucateca, que falleció muy joven hace algunos años atrás. Isaac ganó un premio, el premio de la mejor literatura indígena en México, ¿no? Con su novela que se llama Danzas de la Noche, una novela bilingüe en maya yucateca y español, de una novela escrita en voz femenina. Parte de lo que Isaac mismo dijo de su afirmación ancestral como ser andrógeno, es decir, un ser que niega el binarismo de género que el sistema colonial ha impuesto en la gente. Cuando ofrecían este premio, ¿no? A Isaac le llamaron y pidieron hablar con el autor de novela. Y pensaban que Isaac fue un hombre falso. Estaban seguros que fue una mujer que escribió la novela, ¿no? Entonces, esta novela que si alguno de ustedes tiene interés, tal vez por medio de Mónica le puedo hacer llegar, tengo en PDF. Entonces, Isaac me hizo pensar mucho sobre cómo hacer literatura desde y abriendo grietas, ¿no? Sin necesariamente nombrar las grietas, pero haciéndolos abrir. Pero claro, pienso también en Chile, en toda la obra de Pedro Lemebel, ¿no? Donde mostró repetidas veces, ¿no? En sus obras escritas, en su performance, en distintos momentos, cómo él o él abrió grietas, ¿no? En el mundo literario chileno, en el mundo literario de América Latina y tal vez del mundo, ¿no? Pero también pienso en Daniela Catileo, una poeta feminista mapuche, activamente involucrada en las luchas contra el colonialismo y el extractivismo, y con una clara crítica al feminismo occidental. Pienso en Libertad Manque, otra poeta mapuche y educadora tradicional, involucrada en las luchas en contra de la violencia de mujeres encarceladas. Ricardo Loncón, un escritor mapuche autodidacta de cuentos y poemas bilingües en mapudungun y español, y con muchas grabaciones en internet. Claro, puedo seguir nombrando, ¿no? Los ejemplos son muchísimos. Pero pregunto a ustedes hoy, desde sus subjetividades y sus localizaciones, ¿cómo narrar, leer y escribir desde y haciendo grietas? ¿No sería eso una manera de gritar, de luchar y también de sembrar? Entonces, eso me llega a mi último punto sobre las siembras, ¿no? Sé que en Chile, igual aquí en Ecuador, estamos en tiempo de siembra en el campo, ¿no? Estoy hablando de esas semillas que permite crecer vida en tiempos de desexistencia actual, ¿no es cierto? Semillas, podemos decir, que crecen
hortalizas, plantas, vegetales, alimentos, pero también que nos alimenta a nosotros y nosotros y nosotros mismos de vida, cuando la vida parece cada vez más distante de la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tengo unas preguntas, y preguntas tal vez que pueden dirigir, abrir la reflexión compartida con ustedes, aunque es un poco difícil hacer eso de manera virtual. Propongo que pensamos conjuntamente, ¿no? Sobre esas preguntas, que son preguntas mías, pero sospecho que tal vez son preguntas de muchos de ustedes también. O sea, ¿cómo sembrar? Y sigo con mis preguntas de los cómo. ¿Cómo sembrar vida donde hay violencia, destrucción y exterminio, desexistencia y muerte? ¿Con qué metodologías como pedagogías y pedagogías como metodologías de siembra, cultivo y cuidado, ¿no? Sea con nuestros estudiantes, en organizaciones, colectivos, espacios en que estamos involucrados y involucrados, en las mismas luchas de la calle diaria, ¿no? Pero cómo sembrar y cómo cultivar y cómo cuidarnos entre nosotros, nosotros y nosotros mismos, que es muy central en esos momentos de la desexistencia, pero también de la individualización total, ¿no? ¿Cómo resistir? ¿Y cómo reexistir? Sembrando, multiplicando los semilleros y el hacer colectivo de sembrar en el campo, en la ciudad y también en las aulas. ¿Y cómo pensar hacer literaturas de siembra? Creo que eso es muy importante hoy. O sea, de pensar, de cómo escribir, cómo leer, ¿no? Y cómo narrar la vida de otra manera, agrietando el sistema, ofreciendo esos espacios de luz, de grietas donde la luz interfluye, pasa por la grieta, ¿no? Y permitiendo dejar semillas. O sea, eso también es ir pensando en lo más pequeño, de lo que sí podemos hacer. Podemos dejar semillas con nuestros estudiantes, ¿no? Con los colectivos, colegas, familia, con la gente en que estamos involucrados, lo más cercano hoy en día, en esas situaciones que estamos, ¿no? De cómo sembrar posibilidades frente a plebiscito y la constitución que ustedes van a enfrentar en Chile en pocos días. Pienso en las literaturas, de las oralituras, esas formas de narrar, de cantar, de gritar, ¿no? Que permiten juntarnos, juntando, sí, esos gritos, pero también las gritas. Entiendo las gritas como esos gritos internos que quedan adentro, que son nuestras y que a veces van reverberando, van soñando desde adentro, aunque la gente afuera no escucha. O sea, gritos y gritas que abren y ensanchan, ¿no? Las grietas, para así dar luz a esperanzas rebeldes, germinando y cultivando formas muy otras de ser, de hacer, de sentir, de ver, de pensar, de saber, de existir y reexistir y también de vivir. Y sigo repitiendo eso porque creo que eso es lo que sí necesitamos hoy y lo que sí la literatura, tal vez la oral literatura, la oralidad puede ir contribuyendo en este hacer praxística juntos y juntos y juntos, ¿no? Para reconstruir vida, existencia, pero también para volver a sembrar. La Guardia Indígena en Colombia, en Cauca, hablan de las semillas de una manera muy particular.
¿no? Frente a los asesinatos de líderes y lideresas indígenas, también afrodescendientes y campesinos en Cauca, que van aumentando durante este tiempo de llamado pandemia, ¿no? De números espantosos que a veces es difícil creer, ¿no? Hablan de las semillas como parte de la memoria. Y por eso quería utilizar esta imagen de ellos, ¿no? Donde dice, quisieran enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Las semillas nunca olvidan, siempre recuerdan, no pueden morir. Ahí dejo mi noción de pedagogías decoloniales y su praxis de gritar, agrietar y sembrar. Algo que comparto con ustedes, con la idea no simplemente de hablar sobre esos pedagogías decoloniales, pero hacerlo una praxis en las vidas de cada una, de cada uno y de cada una de ustedes, frente a esos tiempos de desexistencia real que estamos viviendo. Y sí lo vamos a salir reexistiendo, particularmente desde esos espacios de gritos, grietas y siembras desde abajo. Muchas gracias y ojalá tenemos un tiempo de conversación. Catherine, ¿Sí? en el centro de la presentación puedes desconectar la pantalla. Exacto. Ya, Gracias. ¿Podemos seguir el Ahora- intercambio? Ya, ahora sí, es que estaba, no me conectaba el micrófono. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por tu excelente exposición, Catherine. De verdad estamos muy, muy contentos y muy... la verdad es que hay como mucho para conversar. Yo la verdad espero que, sobre todo para nuestros estudiantes, que un poco, siempre hemos estado conversando sobre el tema de cómo enseñar, cómo poder modificar nuestros contextos, cómo hacer que la pedagogía sea algo que no quede solo en este cambio de contenidos. Me gustó mucho, sobre todo el tema de la grieta. Lo encontré una figura muy potente. Y sobre todo, a mí me gustaría, si es posible, si acaso tú nos dieras principalmente para un consejo, una propuesta, alguna luz para nuestros estudiantes. Acá hay muchos de pedagogía, ya sea de pedagogía en lenguaje y comunicación y de pedagogía en educación básica, más otros, seguramente otras universidades también están escuchando. ¿Cómo agrietar? ¿Cómo leer desde una grieta? Desde algo tan simple a un niño, a una niña pequeño, los que están recién con acceso a la escritura, los que recién comienzan a abrir estos ojos para empezar a ver el mundo desde los textos, desde la oraliteratura, desde la imagen. Eso.
Bueno, Mónica, pensamos conjuntamente un poco sobre cómo agrieto, ¿no? Yo lo hago, yo digo, en muchas esferas de mi vida, ¿no? La gente que me conoce bien, a veces que comenta que no dejo de hablar de las grietas o de hacer presente las grietas, porque han llegado a ser tan importantes para mí en esta cuestión, como dije, de la esperanza más pequeña, ¿no? Más factible, más posible hacer. ¿Cómo agrietar? Hay muchas formas, ¿no? O sea, si pensamos en la escuela, en la educación, en la universidad, un texto que podemos decir que tiene un enfoque un poco desde el sistema dominante, ¿no? Que muchas veces, particularmente en cursos de pregrado o de colegio, escuela, ¿no? Que los estudiantes, las estudiantes están obligados a leer. Entonces, ¿cómo agrietar este texto? O sea, claro que muchas veces queremos botarlo en la basura, pero no podemos. Entonces, ¿cómo agrietarlo? ¿Cómo hacer otras preguntas al texto? ¿No? O sea, leer entre líneas y también construir una otra voz, ¿no? Que va leyendo, criticando, preguntando este texto desde la vida real, ¿no? Para mí, el trabajo de agrietar parte de la vida real, de las circunstancias, de las situaciones que estamos viviendo, que están viviendo en Chile, que vivimos en Ecuador, que toda América del Sur hoy en día está enfrentando cada uno en su contexto, pero de manera muy relacionada, como mencioné, ¿no? Pero a pesar de ese sistema, ¿no? De lo que está sucediendo con COVID, por ejemplo, hay grietas. Hay gente que han formado sus propias escuelas en barrios, ¿no? En una esquinita que juntan un grupo de niños y niñas y hacen una pequeña escuelita, ¿no? Hablando de la vida misma. O en las comunidades también están haciendo eso, ¿no? Los grupos de estudio, que muchos estudiantes que conozco en la universidad han formado sus propios grupos de estudio, leer lo que quieren leer entre ellos y ellas para entender esos momentos actuales. Esos son grietas. O sea, la grieta permite pensar de estar en la institución, pero hacer una grieta, un espacio distinto en esta institución, ¿no? Para realmente leer, escribir, pensar, analizar, hablar de forma distinta. Entonces, en el doctorado que yo coordino ya 20 años aquí en Ecuador, siempre hemos hablado del doctorado como una grieta, porque no comparte muchos elementos de la institución, del pensamiento de la institución, ¿no? De pensar en un programa como una grieta también da tal vez algo de ánimo, ¿no es cierto?, para ir construyendo conjuntamente. Yo digo que uno nunca está sola o solo en la grieta, porque para hacerlo necesitamos ayuda. No podemos hacerlo solas y solos, ¿no? Es un trabajo colectivo, por lo menos en un grupito pequeño, ¿no? De abrir la grieta, de mantenerlo abierto y de meternos adentro. Entonces, la grieta no tiene sentido cuando es algo singular, individual, solitario. Pero cuando sentimos que no estamos solas y solos, estamos en un espacio de compartir, de decir cosas que tal vez fuera de la grieta no podemos decir, ¿no? O de pensar, o de leer. Creo que eso es parte, ¿no? Entonces, para mí eso es un poco de cómo agrietar y cómo leer desde una grieta, ¿no? Agrietando el mismo texto. Sea un texto de literatura, un texto escolar, cualquier texto, podemos ir agrietando. Y en cierta forma, este agrietamiento nos hace presentes
¿no? Nosotras y nosotros mismos, ¿no? En el texto. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios comentarios y unas preguntas. Vamos a ver cuáles, pues, a ver si puedo darlas todas. Teresa Laquet pregunta, ¿pensar letra pequeña significa renunciar a una idea de revolución? ¿No hay espacio alguno para lograr cambios estructurales o solo podemos aspirar a lo pequeño? Yo, tal vez como muchos de ustedes, tengo una formación en las izquierdas, ¿no? Desde muy joven. Yo pensé, luché para la cuestión de la revolución, ¿no? Pensé que era posible, hasta que pensé que era posible en Estados Unidos, ¿no? Y en esos 25 años acá, muchos años pensé que sí, ¿no? En el momento, por ejemplo, aquí en Ecuador, en el tiempo de los gobiernos progresistas de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, pensé que tal vez es posible cambiar este estado, ¿no? Yo participé como asesor en la Asamblea Constituyente aquí en Ecuador en 2007-2008, pensando un estado plurinacional e intercultural y los derechos colectivos, ¿no? Entonces me dio algo de esperanza en letra más grande. Pero cuando vivimos 10 años con un gobierno llamado progresista, que no fue progresista, no voy a entrar en todo este debate ahora, pero con mucha decepción, particularmente frente a los movimientos sociales, ¿no? Entró la desesperanza, una desesperanza que tal vez muchos y muchas de ustedes también sientan, ¿no? Entonces fue con la grieta y la esperanza en letra pequeña que me ayudó a seguir luchando. Lo que pensé y sigo pensando es que tal vez muchas veces la noción de revolución era una idea ahí va desde abajo, o sea, yendo desde arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, una IVA de dirigentes de la izquierda, la gente que nos guiaba en esta lucha, ¿no? Pero cuando uno piensa desde abajo hacia arriba, los espacios son más pequeños. El proceso de cambio toma más tiempo tal vez, ¿no? Pero es más pequeño, pero es más colectivo. Es otra cosa. Entonces, para mí, no es que dejé tener la esperanza grande un día de revolución, pero pienso que en la práctica, la praxis actual en que yo puedo contribuir es ir pensando en esos espacios más pequeños. No tal vez perder la utopía, ¿no? O la esperanza que un día vamos a cambiar radicalmente este mundo en que estamos. Pero pienso que tal vez eso no va a ser durante mi vida. Y para seguir luchando, necesito sentir que sí puedo hacer una contribución, que puedo ser parte de algo en camino. Y creo que hay muchas grietas, hay muchas esperanzas pequeñas que existen. En la manera que podemos ir juntando, eso permite que crece. Pero ahí es otra vez las semillas, o sea, cómo van creciendo con nuestro cuidado, con nuestro cultivo, ¿no? Que tenemos que también ser pacientes en la praxis también de lucha. Bien, muchas gracias. Bueno, el chat está lleno de muchas gracias, felicitaciones, agradecen la propuesta esperanzadora. Y otra pregunta, que era la siguiente, dice, ¿cómo se inscribe la siembra en la grieta desde el concilio? Quiero decir, ¿cómo la siembra puede crear unión en una América Latina tan dividida? Quizá también es un ¿qué sembrar?
Hoy en día hay mucha gente hablando de la siembra y las semillas en toda América Latina o Abayar, ¿no? Tal vez en varios sentidos. O sea, uno es de cómo tener alimentación frente a la crisis económica, política, social en que estamos viviendo, ¿no? Pero también cómo sembrar existencia y vida frente a la desesperanza, ¿no? Y la desexistencia en camino. Entonces, debe mucho, o sea, últimamente he encontrado unas canciones, unas conferencias, mucha gente hablando de la siembra, ¿no? Y si uno piensa, tal vez metafóricamente, pero también literalmente, cómo la siembra se va multiplicando. Entonces, lo que ustedes están viviendo en Chile hoy nos llega acá al Ecuador como un ejemplo de lucha continua de ya un año, ¿no? Que podemos decir que con sus contradicciones, con sus problemas, etcétera, pero una lucha continua que construye algo de siembra de esperanza aquí en Ecuador y en otras partes, ¿no? Yo creo que eso es parte de sembrar unión. O sea, de entender que la unión, la relación de siembras viene desde la praxis misma, ¿no? Y también desde la forma de cómo podemos ir comunicando, conectando esas siembras, cruzando fronteras nacionales, ¿no? Pero también fronteras racializadas y étnicas. O sea, pensar en Chile con la lucha del pueblo mapuche, de la nación mapuche, en estos momentos que a veces, por lo menos en las noticias que nos llega acá, son muy distintos o marcados de las movilizaciones urbanas en las calles, ¿no? Entonces yo creo que es también ir pensando localmente de cómo conectar, qué sembrar para que permite que la lucha de la nación mapuche en Wallmapu hoy se conecta también con la lucha de mucha gente joven y también gente no tan joven en las calles en Santiago y en otras ciudades chilenas, ¿no? Frente a un gobierno que tal vez podemos llamarlo neoliberal y tal vez podemos llamarlo neofascista, ¿no? Frente a la violencia actual que existe. Yo creo que esos son los elementos de ir pensando, ¿no? De qué sembrar, cómo sembrar, eso queda algo también situado y local, ¿no? Ustedes en Chile, en su contexto, tienen que pensar qué sembrar, dónde sembrar y cómo sembrar. Y cómo asegurar que esos siembras se va conectando dentro de Chile mismo y luego, ¿no? En los territorios que cruzan fronteras nacionales. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que está lleno de felicitaciones. Todo el mundo me dice, por favor, dile que muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta, porque entre medio son muy largos los comentarios. Dice un anónimo, un gusto en escuchar la ponencia y bueno, dice que se pregunta, la pregunta que siempre se ha hecho, dice, la literatura habla justamente de estos espacios de represión, de violencia que se ha sufrido y que justamente debemos ver la literatura como una forma para leer de forma crítica. Me gustaría escuchar qué piensa al respecto sobre lo mismo que me preguntaron, porque dice que está con otras personas. ¿Qué tiene que ver la literatura con los problemas de la sociedad? ¿Y cómo podemos potenciar ese vínculo dentro del aula y con aquellos que creen que son elementos aislados? Yo creo que la literatura tiene un papel central, ¿no? Pensando la literatura no dentro de un canon, ¿no? Como típicamente de forma tradicional ha sido enseñado en muchas universidades, ¿no? Hay un canon
de la literatura latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Y hay la vanguardia, las nuevas olas, etc. Pero es cierto que hay un crecimiento de producción literaria que tiene que ver con la represión y la violencia, ¿no? Últimamente he leído muchas novelas y no ficción sobre los feminicidios, ¿no? Sobre la violencia de género en América Latina. Y en cierta manera de escribir sobre esta realidad es una manera de gritarlo, de gritar, ¿no? De decirlo, cuando por muchos años fue silenciado, ¿no? O sea, la literatura en cierta forma puede servir como un grito, ¿no? Una manera de enunciar un problema social real, ¿no? Y enunciando este problema, luego viene la necesidad nuestra de cómo trabajar con eso, ¿no? Es decir, ya haciéndolo más público, dejándolo salir del silencio, ¿no? Es una manera de ir enfrentándolo en distintas partes, incluyendo en el aula, ¿no? Pero yo digo que también la literatura tiene otro elemento, ¿no? Algo que con mis estudiantes, por ejemplo, a nivel doctoral, de maestría, muchas veces en vez de un ensayo o monografía final, le pido escribir una carta. Como las cartas han sido también un género literario muy importante. Y podemos decir en tiempos de todo tecnologizado, pocas veces escribimos una carta, ¿no? Yo igual he escrito varias cartas a mis ancestros, a Paulo Freire, a muchos intelectuales que sigo guiándome en mi vida, ¿no? Y creo que la carta también es una manera de expresar lo que uno o una tiene adentro frente a la situación social, político actual, ¿no? Pero también permitiendo buscar una manera de enfrentarlo, diciéndolo, escribiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que de pensar la literatura, como un poco quería provocar en mis reflexiones, ¿no? Pensar la literatura como una grieta, como un acto que puede agrietar, ¿no? Y a la vez sembrar, para mí es sumamente importante. Y particularmente para los y las que trabajamos con literatura en nuestras clases, ¿no? De no simplemente buscar textos que nos dicen cuál es la realidad que estamos viviendo, pero también de escribir y narrar nosotros y nosotros mismos, ¿no? De cómo agrieta este sistema, ¿no? Y yo creo que eso es un desafío real para el mundo literario hoy en día. Sé que está sucediendo, está emergiendo. Este ejemplo que utilicé de Conceição Evaristo de escribivencia, este concepto, ¿no? La escritura es una forma de vivir y sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que de pensar la literatura así, tal vez es una ruta pedagógica, ¿no? Real, importante para asumir en estos momentos actuales. Muchas gracias. Y una última pregunta, porque muchas ya se respondieron de una u otra manera. María Loreto Mora Olate dice: en las escuelas tenemos de manera creciente niños, niñas, jóvenes, hijos e hijas de migrantes, quienes se enfrentan a un currículum monocultural. ¿Cómo agrietamos los programas de estudio del Ministerio de Educación? Gracias y saludo desde Chillán. Bueno, no dice inmigrantes de dónde, ¿no? No sé si son migrantes del campo a la ciudad, ¿no?
o inmigrantes de otros países, ¿no? Sé que en Chile hay poblaciones muy grandes de colombianos que hace años empezaron la inmigración, también venezolanos, ¿no? Hay una comunidad afrocolombiana muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que es ir pensando, o sea, me imagino que en Chile, como igual en Ecuador, el currículum del Ministerio de Educación no tiene nada que ver con la realidad de la mayoría de los estudiantes, ¿no? Y aquí le llaman la educación nacional, educación intercultural. O sea, educación intercultural supuestamente es el proyecto para todos y todas del Ministerio de Educación. Yo pregunto, ¿dónde está la interculturalidad? Porque no lo veo. O sea, sigue siendo una cuestión simple, folclorizado, superficial, ¿no? Entonces, yo creo que igual, o sea, si uno tiene que cumplir con el currículum del ministerio, la cuestión sería, sí, como dice, que se llama María, la persona que hizo la pregunta, de cómo agrietarlo, ¿no? Entonces, si leen un texto, ¿qué sucede si las y los estudiantes escriben un texto para leerlo? Es decir, un texto que pone en consideración su perspectiva como inmigrante frente al texto que han tenido que leer, ¿no? Y este texto no queda simplemente como algo individual, sino es también leído, ¿no? Con toda la clase. Entonces, la maestra, el maestro va creando un currículum más amplio, enriquecido, tal vez interculturalizado, ¿no? Que no niega lo que tiene que leer, pero también produce más textos y literatura, ¿no? Sobre otras realidades, otras lógicas, otras experiencias de vida, que esos textos requeridos no reflejan para nada, ¿no? Hace muchos años trabajé con chicos inmigrantes en Estados Unidos, dominicanos, haitianos, ¿no? Que el currículum escolar no tenía nada que ver con ellos y empezamos así a construir nuestros textos. Hicimos fotonovelas, para la gente en educación popular, ¿sabe? O sea, fotonovelas siempre fue un elemento, una herramienta muy útil, ¿no? Con fotografías, etcétera. Hoy en día, con el mundo de tecnología, hay cómo hacer maravillas con eso. Hicimos videos. Entonces, también pensando las literaturas en plural, no simplemente el texto escrito, sino otras maneras de producir literaturas y hacerlo presente en la clase. Creo que eso también es parte de esta cuestión de sembrar algo distinto, ¿no? Aunque el currículum tal vez no entiende y no tiene afán de incluirlo, pero la maestra o el maestro sí lo puede hacer. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Si pudiera leer todos los comentarios, las felicitaciones, los agradecimientos, sobre todo por esta charla tan esperanzadora. La pedagogía de la siembra es una figura que yo creo que muchos que somos docentes, que estamos en aula, nos tocó bien de cerca. Bueno, ya me voy, nos vamos despidiendo. Bueno, desafortunadamente yo creo que hubiésemos continuado más si esto hubiese sido presencial. A lo mejor tendremos una oportunidad en el futuro. Bueno, y agradecer, Catherine, pero muchísimas gracias por su ponencia. Muchas gracias por acompañarnos en este Xochel así de esta forma, con todas las complicaciones que a veces tiene la virtualidad. Muchas gracias por la disposición también, siempre ahí respondiendo y con muchas ganas de estar con nosotros también.
Bueno, y al público también gracias y los esperamos en el resto de lo que queda de la jornada ya mañana, de mañana hasta el viernes. Y bueno, muchas gracias, Catherine, y seguiremos en contacto y por supuesto te dejamos muy invitada a Chile para cuando quieras venir. Así es que un abrazo a nombre de la Universidad Autónoma y de Sochel por estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a ti, Mónica, a todos y todas, aunque no pueden ver sus caras, ¿no? Y digo, lo que hablo es lo que siento, lo que hago, ¿no? Entonces, ojalá dejé unas semillas que pueden ser útiles, que pueden germinar en este espacio chileno hoy en día. Mucha suerte el 18 de octubre y lo que viene, ¿no? Tenemos que ir pensando en la esperanza que sí es posible. Entonces, muchas gracias y que tengan una buena conferencia y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.